Mi hijo me abandonó en una cabaña en ruinas en medio de la montaña, dejándome allí para morir como si fuera basura. Me miró a los ojos y dijo que eso era exactamente lo que yo merecía. Días después, mi teléfono no dejaba de sonar. 58 llamadas. 58 veces escuché su voz desesperada gritando mi nombre, suplicando, llorando como un niño perdido. Pero para entonces, todo había cambiado. Ya no era la mujer débil que él había humillado. Ya no era la madre que aceptaba migajas de amor a cambio de todo. Y cuando finalmente contesté esa última llamada, las palabras que salieron de mi boca fueron las que él jamás esperó escuchar. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia necesita ser contada completa, con cada detalle que me partió el alma y cada momento que me devolvió la dignidad. Mi nombre es Sonia, tengo 69 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó destruirme, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Nací en un pueblo pequeño donde aprendí desde niña que el trabajo duro y la familia era lo único que realmente importaba. Mi madre cosía vestidos para las señoras del pueblo, y yo me sentaba a su lado durante horas, viendo cómo sus manos transformaban telas simples en algo hermoso. Ella me enseñó que la dignidad no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás y en el esfuerzo que pones en cada día de tu vida. Cuando tenía 23 años, conocí a Martín. Era un hombre bueno, trabajador, de esos que ya no se ven mucho. Se ganaba la vida como mecánico y tenía ese tipo de honestidad que te hace sentir segura. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña, con flores silvestres que yo misma recogí esa mañana. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor, y en ese momento pensé que eso era suficiente para construir una vida. Los primeros años fueron felices. Martín trabajaba de sol a sol en el taller, y yo comencé a coser desde casa, igual que mi madre. Tuvimos 3 hijos. Víctor llegó primero, y recuerdo perfectamente el momento en que lo sostuve por primera vez. Era tan pequeño, tan perfecto. Juré que le daría todo lo que yo no tuve, que él tendría oportunidades, educación, un futuro mejor. 2 años después nació Teresa, mi dulce Teresa. Era tranquila, observadora, siempre con una sonrisa que iluminaba toda la casa. Y finalmente llegó Daniel, mi bebé, el más cariñoso de todos. Nuestra casa era pequeña, apenas 3 habitaciones, pero estaba llena de risas, de abrazos, de esa calidez que solo una familia unida puede crear. Pero la vida tiene una forma cruel de arrebatarte la felicidad justo cuando crees que nada puede salir mal. Víctor tenía apenas 11 años cuando Martín sufrió un accidente en el taller. Una pieza pesada cayó sobre él mientras reparaba un camión. No llegó vivo al hospital. Me quedé sola a los 35 años, con 3 niños que alimentar y un futuro que de repente se veía oscuro y aterrador. Recuerdo que esa noche, después del funeral, me senté en la cocina y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Teresa y Daniel dormían abrazados en su cuarto, pero Víctor estaba despierto. Lo vi parado en la puerta, mirándome con esos ojos grandes, y me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, yo voy a ser rico cuando sea grande. Voy a tener tanto dinero que nunca más vas a llorar. En ese momento pensé que era dulce, que mi hijo mayor estaba tratando de consolarme a su manera. No sabía que esas palabras eran el inicio de una obsesión que eventualmente lo consumiría por completo. Los años que siguieron fueron los más duros de mi vida. Me levantaba a las 5 de la mañana y cosía hasta la medianoche. Hacía vestidos de novia, arreglos, cortinas, cualquier cosa que me pagaran. Mis manos sangraban a veces de tanto trabajar, pero no podía parar. Tenía 3 bocas que alimentar, 3 futuros que proteger. Víctor era inteligente, eso nadie podía negarlo. Sacaba las mejores notas de su clase, siempre el primero en todo. Yo estaba tan orgullosa de él. Sacrifiqué todo para que pudiera ir a la universidad. Vendí las pocas joyas que me había dejado mi madre, trabajé turnos dobles, me salté comidas para que él tuviera libros, ropa presentable, todo lo que necesitaba. Pero algo en él estaba cambiando. Mientras Teresa y Daniel me ayudaban en la casa, agradecidos por cada plato de comida, Víctor empezó a avergonzarse de mí. Lo notaba en la forma en que desviaba la mirada cuando sus amigos venían a casa, en cómo inventaba excusas para que no lo recogiera en la universidad. Una tarde lo escuché hablando con su novia por teléfono. Tenía 19 años entonces. Dijo, mi madre es costurera. Sí, ya sé, es vergonzoso, pero ¿qué puedo hacer? Cuando yo tenga dinero,
las cosas van a ser diferentes. Esas palabras me atravesaron como agujas. Vergonzoso. Ese era el trabajo que había mantenido un techo sobre su cabeza, que había pagado su educación, que había puesto comida en su mesa todos los días de su vida. Pero para él, yo era motivo de vergüenza. Intenté hablar con él, pero cada vez que lo hacía, me miraba con ese desdén que me helaba la sangre. Mamá, tú no entiendes. El mundo ha cambiado. Ya no basta con trabajar duro. Necesitas ser inteligente, estratégico. Necesitas tener ambición. Y ambición era lo que le sobraba. Se graduó con honores, consiguió un trabajo en una empresa grande en la ciudad. De repente usaba trajes caros y hablaba de inversiones, de negocios, de números que yo no entendía. Se casó con Patricia, una mujer elegante de familia adinerada que me miraba como si yo fuera parte del mobiliario viejo que había que reemplazar. Teresa se había convertido en enfermera y trabajaba en un hospital a 3 horas de distancia. Daniel era profesor en otra ciudad. Ambos me llamaban cada semana, me visitaban cuando podían, siempre preguntando si necesitaba algo. Pero Víctor casi no daba señales de vida, excepto cuando necesitaba que le cuidara a sus hijos o cuando quería presumir de algún logro. Los años pasaron y yo seguí cosiendo, aunque mis manos ya no eran tan ágiles como antes. Vivía en la misma casa pequeña donde había criado a mis hijos, la casa que Martín y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Era vieja, necesitaba reparaciones, pero era mía. Era el único patrimonio que tenía, el único lugar en el mundo donde me sentía segura. Hasta que cumplí 68 años y todo cambió para siempre. Fue una mañana de marzo cuando sentí que algo extraño estaba pasando en mi cuerpo. Estaba cosiendo un vestido color verde lima para la hija de una clienta cuando de repente mi mano derecha dejó de responder. La aguja cayó al suelo y yo me quedé mirando mis dedos como si pertenecieran a otra persona. Traté de levantarme, pero mi pierna tampoco obedecía. El lado derecho de mi cara se sentía pesado, extraño. Carmen, mi vecina y mejor amiga desde hacía 30 años, fue quien me encontró. Había venido a traerme pan recién hecho como hacía cada semana. Me vio en el suelo, incapaz de moverme, y llamó a la ambulancia inmediatamente. Recuerdo sus lágrimas, su mano apretando la mía, su voz diciéndome una y otra vez que todo iba a estar bien. En el hospital me dijeron que había sufrido un pequeño derrame cerebral. No fue devastador, me explicó el doctor, pero tampoco era algo que se pudiera ignorar. Necesitaba reposo, terapia, cuidados. Mi lado derecho había quedado débil. Podía caminar, pero con dificultad. Podía usar mis manos, pero había perdido la precisión que necesitaba para coser. Teresa llegó al día siguiente, pálida de preocupación. Daniel tomó el primer autobús y estuvo a mi lado esa misma noche. Pero Víctor tardó 4 días en aparecer. 4 días completos. Y cuando finalmente llegó, no vino solo. Traía una carpeta llena de papeles y esa expresión que yo había aprendido a temer, esa mezcla de falsa preocupación y cálculo frío. Mamá, necesitamos hablar sobre tu situación, dijo, como si yo fuera un problema empresarial que había que resolver. Teresa y Daniel estaban ahí, pero Víctor habló como si él fuera el único hijo, el único con derecho a tomar decisiones. Ya no puedes vivir sola. Es peligroso. ¿Qué hubiera pasado si Carmen no te encuentra? Podrías haber muerto en esa casa. Tenía razón en eso, y lo sabía. Pero había algo en su tono que me hacía sentir incómoda, como si estuviera esperando este momento, como si ya tuviera todo planeado. «Puede venir a vivir conmigo», ofreció Teresa inmediatamente. «Tengo espacio, y mi horario en el hospital me permite estar en casa por las tardes. Podemos contratar a alguien que la ayude cuando yo esté trabajando». «Yo también puedo traerla a mi ciudad», añadió Daniel. «Mi apartamento es pequeño, pero podemos arreglarnos. Lo importante es que mamá esté bien cuidada». Pero Víctor negó con la cabeza, con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando creía que los demás éramos tontos. «No sean ridículos. Ustedes dos apenas pueden mantenerse. Teresa, tú trabajas turnos de 12 horas. Daniel, tú ganas lo que gana un profesor, no es suficiente para cuidados médicos especializados. Yo soy el único que tiene los recursos para darle a mamá lo que necesita». Algo en mi interior gritaba que no aceptara, que huyera de esa oferta. Pero estaba cansada, asustada, y la idea de ser una carga para Teresa o Daniel me partía el corazón.
Víctor tenía una casa grande, dinero, posibilidades. Pensé que tal vez, solo tal vez, esto lo acercaría a mí de nuevo. Que tal vez recuperaría al niño que una vez prometió cuidarme. Qué equivocada estaba. Pero hay algo que tenemos que resolver primero, continuó Víctor, abriendo esa maldita carpeta. La casa, mamá. Esa casa vieja es un peligro. Las escaleras, el baño sin agarraderas, todo. No puedes volver ahí. Y mantenerla vacía no tiene sentido. Yo sugiero que la pongas a mi nombre. Es más seguro así, para efectos legales. Si algo te pasa, Dios no lo quiera, todo estará en orden. Sin complicaciones para nadie. Teresa se puso de pie de inmediato. ¿Estás loco, Víctor? ¿Quieres que mamá te dé su casa? Es su patrimonio. Es todo lo que tiene. Cálmate, Teresa. No estoy robándole nada. Solo estoy siendo práctico. La casa va a seguir siendo de mamá, solo que legalmente estará a mi nombre para facilitar cualquier trámite. Es por su bien. Es manipulación, eso es lo que es, intervino Daniel, con esa voz tranquila pero firme que usaba cuando estaba verdaderamente enojado. Mamá acaba de sufrir un derrame. No está en condiciones de tomar decisiones tan importantes. Pero yo, en mi debilidad, en mi miedo, en esa estúpida esperanza de que mi hijo mayor me amaba de verdad, tomé la peor decisión de mi vida. Está bien, susurré. Víctor tiene razón. Necesito ayuda, y él puede dármela. Firmaré los papeles. Vi cómo Teresa se tapaba la boca, conteniendo un sollozo. Vi cómo Daniel cerraba los ojos, derrotado. Y vi cómo Víctor sonreía, esa sonrisa de victoria que debía haber reconocido como la advertencia que era. Firmé. Con mi mano temblorosa, todavía débil del derrame, firmé cada papel que Víctor puso frente a mí. No los leí completos. Confié en él. Confié en mi propio hijo. 2 semanas después, cuando salí del hospital, Víctor llegó por mí en su auto lujoso. Teresa y Daniel querían venir conmigo, pero les dijo que no era necesario, que él se encargaría de todo. Carmen me abrazó antes de irme, y recuerdo que me susurró al oído: «Ten cuidado, Sonia. Ese muchacho tiene ojos de ambicioso. He visto esa mirada antes». Debí escucharla. Debí escuchar esa voz en mi interior que gritaba que algo estaba mal. Pero ya era tarde. Ya había firmado los papeles. Ya había entregado mi casa, mi seguridad, mi independencia. La casa de Víctor era enorme, de esas que ves en las revistas. Pisos de mármol, muebles caros, todo perfecto y frío como un museo. Patricia me recibió con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. «Bienvenida, Sonia. Víctor preparó un espacio para ti». El espacio resultó ser un cuarto pequeño en el fondo de la casa, junto a la lavandería. No tenía ventanas grandes, solo una claraboya que dejaba entrar luz débil. La cama era individual, vieja, como si la hubieran sacado del garaje. Había una cómoda pequeña y nada más. Ni televisión, ni sillón, ni siquiera una alfombra para que mis pies descalzos no tocaran el piso frío. «Es temporal», explicó Víctor cuando vio mi expresión. «Hasta que te recuperes. Luego veremos qué hacemos». Pero en sus ojos vi la verdad. No era temporal. Ese cuarto oscuro y frío sería mi prisión, y él sería mi carcelero. Los primeros días traté de adaptarme. Me levantaba temprano, intentaba ayudar en lo que podía, aunque mi cuerpo todavía no respondía como antes. Pero cada vez que salía del cuarto, Patricia me miraba con disgusto, como si yo fuera una mancha en su casa perfecta. Una mañana bajé a la cocina y encontré a toda la familia desayunando. Huevos, tocino, pan recién hecho, frutas, jugos. El olor me hizo salivar porque yo no había comido nada desde la noche anterior. Me senté tímidamente en una silla vacía. «Sonia, tu desayuno está en el microondas», dijo Patricia sin mirarme. «Preferimos desayunar en familia. Tú entiendes». En el microondas había un plato con sobras del día anterior. Arroz frío y un pedazo de pollo seco. Ese fue el momento en que entendí cómo sería mi vida ahí. No era una invitada. No era familia. Era una carga, un estorbo, alguien a quien tolerar porque no había más remedio. Y lo peor de todo era que mi casa, la casa donde había criado a mis hijos, donde cada rincón guardaba un recuerdo de Martín,
ya no era mía. Víctor la había vendido 3 días después de que firmé los papeles. 3 días. Cuando me enteré, cuando Carmen me llamó llorando para decirme que había visto el letrero de vendida frente a mi casa, sentí que el mundo se derrumbaba. Llamé a Víctor, desesperada, confundida. Era necesario, mamá. Esa casa estaba cayéndose a pedazos. La vendí en $250,000. Es un buen precio. Ese dinero lo estoy invirtiendo para ti, para tu futuro. Mentira. Todo era mentira. Pero yo todavía no lo sabía. Todavía creía que mi hijo, en algún lugar de su corazón ambicioso, me amaba. Los meses siguientes fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Cada día que pasaba en esa casa, Víctor mostraba su verdadera cara con más claridad, como si ya no le importara disimular. Ya no era mi hijo. Era un extraño cruel que disfrutaba recordándome lo insignificante que yo era en su mundo perfecto. Las humillaciones comenzaron pequeñas, casi imperceptibles. Patricia dejó de dirigirme la palabra por completo. Cuando yo entraba a una habitación, ella salía. Si yo hablaba, ella subía el volumen del televisor. Sus hijos, mis propios nietos, aprendieron rápido a tratarme igual. Me veían como un mueble viejo, algo que estorbaba pero que había que tolerar. La comida se convirtió en mi primera batalla diaria. Ellos comían 3 veces al día, comidas elaboradas que una cocinera preparaba. Carnes, pastas, postres. Pero a mí me daban sobras. Siempre sobras. Y no sobras frescas del día, sino lo que llevaba 2 o 3 días en el refrigerador. Comida que ya nadie quería. Una noche bajé a la cocina porque el hambre me estaba matando. No había cenado nada porque Patricia dijo que se les había olvidado guardarme un plato. Abrí el refrigerador buscando algo, lo que fuera. Pan, fruta, cualquier cosa. Víctor me encontró ahí, parada frente al refrigerador abierto con un pedazo de queso en la mano. ¿Qué haces? Su voz era fría, acusadora. Tengo hambre, hijo. No cené nada ahí. ¿Y crees que puedes tomar lo que quieras de mi refrigerador? ¿Crees que la comida es gratis? Me arrebató el queso de las manos y lo lanzó de vuelta al refrigerador. Esta es mi casa, mamá. Mi comida. Mi dinero. Todo aquí es mío. Si quieres comer, tendrás que esperar a que Patricia decida darte algo. ¿Entendido? Me quedé paralizada, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Este no era el niño que yo había criado. Este no era el bebé al que le canté canciones de cuna, al que besé cada herida, al que amé con cada fibra de mi ser. ¿Por qué me odias tanto?, logré susurrar. Él se rió. Una risa seca, sin humor. No te odio, mamá. Simplemente me cansé de cargar con tu pobreza, con tu mediocridad. Toda mi vida tuve que escuchar a mis amigos burlándose porque mi madre era una simple costurera. Tuve que usar ropa de segunda mano mientras ellos tenían lo mejor. Tuve que vivir en esa casa miserable mientras ellos vivían en mansiones. Me avergonzaste durante años. Ahora es tu turno de sentir vergüenza. Sus palabras eran cuchillos que se clavaban directo en mi corazón. Todo lo que yo había sacrificado, cada noche sin dormir, cada comida que me salté para que él tuviera lo mejor, todo eso no significaba nada para él. Peor aún, lo había convertido en mi enemigo. Esa noche lloré hasta el amanecer en ese cuarto frío y oscuro. Quise llamar a Teresa, a Daniel, pero Víctor había tomado mi teléfono días atrás diciendo que necesitaba actualizarlo. Nunca me lo devolvió. Estaba completamente aislada del mundo exterior. Carmen intentó visitarme 2 veces, pero Patricia le dijo en la puerta que yo estaba descansando y no podía recibir visitas. La tercera vez que vino, Víctor le dijo claramente que no era bienvenida, que yo estaba bajo su cuidado y no necesitaba que entrometidos la confundieran. Teresa y Daniel llamaban a la casa, pero Patricia o Víctor contestaban y les decían que yo estaba bien, que estaba durmiendo o en terapia. Nunca me dejaban hablar con ellos. Cuando yo protestaba, Víctor amenazaba con ponerme en un asilo. Un lugar donde cuidan viejitas como tú. ¿Es eso lo que quieres? Porque puedo arreglarlo hoy mismo. El miedo me paralizaba. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía manera de escapar. Víctor controlaba todo, absolutamente todo. Los meses pasaron y mi salud comenzó a deteriorarse.
sin medicamentos apropiados, sin comida nutritiva, sin el amor que necesita cualquier ser humano para sobrevivir, mi cuerpo empezó a apagarse. Bajé tanto de peso que mi ropa me quedaba enorme. Mis manos temblaban constantemente. Tenía dolores en el pecho que me asustaban, pero cuando le pedí a Víctor que me llevara al doctor, él dijo que era pérdida de tiempo y dinero. No eres tan importante, mamá. Los doctores son caros y tú ya viviste suficiente. ¿Para qué gastar más en ti? Esas palabras me congelaron la sangre. Mi propio hijo deseaba mi muerte. Lo vi en sus ojos, lo escuché en su voz. Para él, yo era solo un estorbo que había que soportar hasta que la naturaleza hiciera su trabajo. Una tarde, mientras Patricia organizaba una fiesta en el jardín para sus amigas elegantes, yo estaba en mi cuarto escuchando las risas, la música, el tintineo de las copas. Me atreví a salir porque necesitaba usar el baño. El de mi cuarto estaba roto desde hacía semanas y nadie lo había reparado. Caminé lentamente por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Pero una de las amigas de Patricia me vio. ¿Quién es ella?, preguntó en voz alta, señalándome como si fuera un animal extraño. Patricia ni siquiera volteó a verme. Nadie importante. La madre de mi esposo. Está viviendo aquí temporalmente. Qué generosa eres, Patricia, cuidando de tu suegra así, dijo otra mujer. Patricia se rió. Bueno, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Aunque honestamente es agotador. Ocupa espacio, come nuestra comida, y no aporta nada. Pero Víctor insiste en mantenerla aquí por lástima. Todas rieron. Se rieron de mí mientras yo estaba parada ahí, visible, escuchando cada palabra. Me sentí tan pequeña, tan humillada, tan completamente destruida que deseé que la tierra me tragara. Corrí de vuelta a mi cuarto, o más bien arrastré mi cuerpo débil lo más rápido que pude. Me encerré y lloré con la cara enterrada en la almohada para que nadie escuchara mis sollozos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que una vez tuvo dignidad, que trabajó hasta sangrar, que crió 3 hijos con amor y sacrificio, había terminado siendo tratada como basura en la casa de su propio hijo? Pero lo peor aún estaba por venir. Porque Víctor no solo quería humillarme, quería destruirme por completo. Una noche de octubre, exactamente 8 meses después de que yo llegara a su casa, Víctor entró a mi cuarto sin tocar. Yo estaba acostada, débil y hambrienta como siempre. Él se quedó parado en la puerta con esa expresión que me aterraba, esa mirada fría y calculadora. Prepárate mañana temprano. Vamos a hacer un viaje. ¿Un viaje? ¿A dónde? Es una sorpresa. Un lugar especial donde finalmente vas a entender tu verdadero valor. Algo en su sonrisa me heló hasta los huesos. No era una sonrisa de amor filial. Era la sonrisa de alguien que estaba planeando algo terrible, algo definitivo. ¿Van a venir Teresa y Daniel?, pregunté con un hilo de esperanza. No, mamá. Este viaje es solo para ti y para mí. Una última oportunidad de pasar tiempo juntos. La forma en que dijo última oportunidad me hizo sentir que estaba escuchando mi propia sentencia de muerte. Quise negarme, quise gritar, pero no tenía fuerzas ni voz. Solo pude asentir mientras él salía del cuarto, dejándome sola con mi terror creciente. Esa noche no dormí. Me quedé mirando esa claraboya pequeña por donde apenas entraba luz de luna, preguntándome si vería otro amanecer. Rezaba, algo que no había hecho en meses porque hasta mi fe se había marchitado en esa casa de pesadilla. Dios mío, susurré en la oscuridad, si todavía me escuchas, si todavía me ves, protégeme. No dejes que mi historia termine así. No dejes que este hijo al que amé tanto sea quien me quite la vida. Pero en el silencio de esa noche, no recibí respuesta. Solo el frío, la oscuridad, y el presentimiento horrible de que mañana todo cambiaría para siempre. El amanecer llegó demasiado pronto. Escuché los pasos de Víctor acercándose a mi cuarto cuando apenas clareaba el día. Abrió la puerta de golpe, sin delicadeza, como si ya ni siquiera fingiera tener modales conmigo. Levántate. Nos vamos en 10 minutos. No me dio tiempo ni de lavarme la cara apropiadamente. Me puse la misma ropa del día anterior, un pantalón gris desgastado y un suéter color naranja que olía a humedad porque en ese cuarto todo olía a humedad. Mis manos temblaban mientras trataba de peinarme frente al espejo roto de la cómoda. La mujer que me devolvía la mirada era un fantasma. Ojos hundidos, mejillas chupadas,
piel pálida como papel viejo. Apenas me reconocía. Víctor me esperaba en la puerta con las llaves del auto en la mano y una expresión de impaciencia. No había desayuno, ni siquiera un vaso de agua. Patricia estaba en su habitación, probablemente todavía durmiendo, sin el menor interés en lo que su esposo planeaba hacer conmigo. El auto arrancó y salimos de la ciudad mientras el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de colores rosados y violetas. Debería haber sido hermoso, pero yo solo sentía un nudo apretándose cada vez más en mi estómago. ¿A dónde vamos, Víctor?, pregunté con voz temblorosa. Ya te dije. Es una sorpresa. Su tono era ligero, casi alegre, lo que me asustaba aún más. Víctor nunca era alegre conmigo. Nunca. Condujimos durante horas. La ciudad quedó atrás y el paisaje cambió a campos abiertos, luego a colinas, y finalmente comenzamos a subir por caminos montañosos. El pavimento se convirtió en terracería llena de piedras y baches que hacían que el auto se sacudiera violentamente. Yo me aferraba al asiento, sintiendo cada golpe en mis huesos débiles. Víctor, por favor, dime a dónde me llevas. Me estás asustando. Él me miró de reojo y sonrió. Esa sonrisa que me hacía sentir que estaba sentada al lado de un extraño peligroso. ¿Asustándote? Mamá, deberías estar agradecida. Voy a llevarte a un lugar especial, un lugar donde finalmente estarás en paz. La forma en que dijo en paz sonó como un eufemismo para algo mucho peor. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que explotaría en mi pecho. Subimos más y más alto por la montaña. Los árboles se volvieron más densos, el aire más frío. Ya no había señal de civilización, solo naturaleza salvaje y silencio. Un silencio que pesaba como una lápida sobre mis hombros. Finalmente, después de lo que parecieron años pero probablemente fueron 3 horas, Víctor detuvo el auto en medio de la nada. A nuestro lado había un sendero casi invisible, cubierto de maleza y ramas caídas. Llegamos, anunció, apagando el motor. Miré alrededor y no vi nada más que árboles y montañas. ¿Qué es este lugar? Baja del auto, mamá. Tenemos que caminar un poco. No puedo caminar mucho, Víctor. Mis piernas todavía están débiles, tú lo sabes. Entonces te arrastrarás si es necesario. Baja. Ahora. El cambio en su voz me congeló. Ya no había ni siquiera la pretensión de amabilidad. Solo autoridad fría y una amenaza implícita. Abrí la puerta con manos temblorosas y bajé. El frío de la montaña me golpeó inmediatamente. Ese suéter delgado no era suficiente para protegerme. Víctor comenzó a caminar por el sendero sin esperarme, sin voltear a ver si yo podía seguirle el paso. Tropecé con raíces, con piedras, mis piernas débiles apenas podían sostenerme. Caí 2 veces y él ni siquiera se detuvo. La segunda vez que caí, me rasguñé las manos con rocas afiladas y sentí sangre cálida deslizándose entre mis dedos. Víctor, por favor, espera. No puedo más. Él se detuvo, pero no se volteó. Levántate. Ya casi llegamos. Usé el tronco de un árbol para ponerme de pie y seguí caminando, arrastrando los pies, sintiendo cada músculo de mi cuerpo gritar de dolor. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un claro en el bosque. Y ahí estaba. Una cabaña. O lo que alguna vez había sido una cabaña. La estructura estaba casi completamente destruida. El techo tenía agujeros enormes por donde se veía el cielo. Las paredes de madera estaban podridas, cubiertas de musgo y hongos. No había ventanas, solo marcos vacíos como cuencas de ojos muertos. La puerta colgaba de una sola bisagra, balanceándose levemente con el viento. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo Víctor, y en su voz había algo que nunca había escuchado antes. Odio puro. No solo indiferencia o desdén. Odio verdadero y profundo. ¿Qué? Víctor, esto no tiene sentido. Esta cabaña está en ruinas. No se puede vivir aquí, yo. Exactamente. Me cortó, volteando finalmente a verme. Sus ojos eran los de un desconocido. No se puede vivir aquí. Pero tú no necesitas mucho para vivir, ¿verdad, mamá? Tú que siempre te conformaste con tan poco. Tú que me criaste en la pobreza, que me avergonzaste toda mi vida con tu mediocridad. Yo te di todo lo que tenía, Víctor. Trabajé hasta sangrar por ti.
Me diste sobras, gritó, y su voz rebotó en las montañas vacías. Me diste una vida de segunda clase mientras otros niños tenían todo. Me hiciste sentir pequeño, insignificante. ¿Sabes cuántas veces deseé tener otra madre? Una madre exitosa, elegante, de la que pudiera estar orgulloso. Cada palabra era una bofetada. Yo hice lo mejor que pude. Tu padre murió y yo. Siempre con la excusa del pobre papá muerto. Pues sabes qué, mamá, él también era un fracasado. Un mecánico que ni siquiera pudo cuidarse lo suficiente para no morir aplastado. Y tú, una costurera patética que nunca fue capaz de darme la vida que yo merecía. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ya no eran solo de tristeza. Era también de comprensión. Finalmente veía a mi hijo con total claridad. No era un hombre exitoso que había olvidado sus raíces. Era un hombre vacío, lleno de resentimiento y avaricia, incapaz de amor real. ¿Y ahora qué, Víctor? ¿Vas a dejarme aquí? ¿Es ese tu plan? No es un plan, mamá. Es justicia. Tú me diste una vida miserable. Ahora yo te devuelvo el favor. Considera esto tu retiro. Tu merecido descanso. Caminó hacia el auto que habíamos dejado en el sendero. Yo traté de seguirlo, pero mis piernas cedieron y caí de rodillas en la tierra fría y húmeda. Víctor, no puedes hacer esto. Voy a morir aquí. No hay comida, no hay agua, no hay nada. Él se detuvo y se volteó una última vez. Su rostro no mostraba ni una pizca de remordimiento. Solo satisfacción fría. Exactamente. Vas a morir aquí, mamá. Sola, como lo mereces. Nadie va a encontrarte. Este lugar está en medio de la nada. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando Teresa y Daniel pregunten, les diré que te llevé a un hermoso retiro para ancianos en las montañas. Que estás feliz y en paz. Nunca van a saber la verdad. Por favor, supliqué, arrastrándome por el suelo. Por favor, hijo, no me hagas esto. Soy tu madre. Te di la vida. Y yo te estoy quitando la tuya. Llámalo empate. Entró al auto y cerró la puerta. El motor rugió y lo vi alejarse por el sendero, levantando polvo y hojas secas. Me quedé ahí, de rodillas en ese claro abandonado, viendo cómo mi propio hijo me condenaba a muerte. El silencio que siguió era absoluto. Solo el viento moviendo las ramas, el crujido de la cabaña en ruinas, y los latidos desesperados de mi corazón. Me arrastré hacia la cabaña porque no había otro lugar donde ir. El interior era aún peor que el exterior. El piso de madera estaba podrido y peligroso. Había excrementos de animales por todos lados. El olor a humedad y descomposición era tan fuerte que me provocó náuseas. En un rincón encontré una manta vieja, tan sucia y raída que probablemente tenía años ahí. La tomé porque era lo único que había, la única cosa entre yo y el frío mortal de la montaña. Me envolví en ella y me acurruqué en el rincón menos destruido de la cabaña. Temblaba incontrolablemente, no solo de frío sino de shock, de terror, de la comprensión horrible de que iba a morir ahí. Dios mío, susurré en la penumbra de esa tumba de madera. Si alguna vez hubo un momento en que necesité un milagro, es ahora. Pero solo me respondió el viento. Un viento frío que soplaba a través de los agujeros del techo, trayendo consigo la promesa de una noche que probablemente yo no sobreviviría. La primera noche en esa cabaña abandonada fue la más larga de mi vida. El frío era tan intenso que sentía como si miles de agujas me atravesaran la piel. Me envolví en esa manta sucia, abrazándome a mí misma, tratando de generar algo de calor con mi propio cuerpo tembloroso. Cada sonido me aterraba. El crujido de las ramas, el ulular de búhos en la distancia, pasos de animales rondando cerca de la cabaña. Pensé en Teresa y Daniel. En cómo estarían durmiendo tranquilos sin saber que su madre estaba muriendo lentamente en una montaña olvidada. Pensé en Carmen, en su risa cálida, en sus abrazos que siempre olían a pan recién horneado. Pensé en Martín, mi esposo muerto hacía tantos años, y deseé con todo mi corazón reunirme con él porque al menos en la muerte estaría con alguien que me amó de verdad. Pero sobre todo pensé en Víctor. En el bebé que sostuve por primera vez, en el niño que prometió hacerme rica para que nunca más llorara, en el joven brillante del que estuve tan orgullosa. ¿En qué momento se convirtió en el monstruo que me abandonó aquí? ¿Fue mi culpa? ¿Hice algo tan terrible que merecía este destino?
No, una voz dentro de mí, débil pero persistente, me dijo que no. Yo no merecía esto. Ninguna madre que amó, que sacrificó, que dio todo lo que tenía merece ser tratada como basura desechable. El amanecer llegó finalmente, trayendo luz pero no calor. Me levanté con dificultad, cada articulación protestando. Necesitaba agua desesperadamente. Mi boca estaba tan seca que mi lengua se sentía como papel de lija. Salí de la cabaña tambaleándome y exploré los alrededores. La montaña era hermosa en su crueldad. Árboles enormes, rocas cubiertas de musgo, el canto de pájaros que sonaba casi burlón. Pero no había señales de civilización por ningún lado. Solo naturaleza salvaje que no tenía compasión por una anciana abandonada. Busqué durante horas, arrastrando mis pies doloridos, hasta que escuché el sonido más hermoso del mundo, agua corriendo. Seguí el sonido hasta encontrar un arroyo pequeño que bajaba entre las rocas. Me arrodillé y bebí con las manos ahuecadas, sintiendo el agua fría bajar por mi garganta como bendición divina. Al menos no moriría de sed inmediatamente. Pero el hambre ya estaba comiéndome las entrañas. No había comido nada desde el día anterior y mi cuerpo débil necesitaba alimento. Busqué bayas, cualquier cosa que pudiera ser comestible, pero no sabía distinguir qué era seguro y qué era venenoso. No quería sobrevivir la crueldad de Víctor solo para morir envenenada por mi propia ignorancia. Pasaron 2 días. 2 días en los que solo bebí agua del arroyo y me arrastré de vuelta a la cabaña cuando la noche caía. Mi cuerpo estaba consumiéndose. Podía sentir mis fuerzas abandonándome, mi mente volviéndose nebulosa. A veces alucinaba, veía a Martín parado en la entrada de la cabaña, extendiéndome la mano. Veía a mis hijos pequeños jugando entre los árboles. En el tercer día, estaba tan débil que apenas podía moverme. Me quedé acostada en ese rincón de la cabaña, cubierta con la manta, esperando que la muerte viniera a buscarme. Había aceptado mi destino. Víctor había ganado. Moriría sola en esta montaña y nadie sabría nunca la verdad. Pero entonces escuché algo diferente. No era el viento ni los animales. Era un motor. Un vehículo acercándose por el sendero. Al principio pensé que era otra alucinación. Pero el sonido se hizo más fuerte, más real. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Solo pude girar la cabeza hacia la entrada de la cabaña y esperar. Escuché una puerta cerrarse, pasos acercándose. Una voz de mujer gritó: «¿Hay alguien aquí? Dios mío, hay una mujer». Una figura apareció en la entrada. Era una mujer de unos 40 años, vestida con uniforme de guarda forestal. Llevaba el cabello castaño recogido en una cola y sus ojos color miel se abrieron con horror cuando me vio. «Señora, ¿qué le pasó? ¿Cómo llegó aquí?». Traté de hablar, pero solo salió un susurro ronco. «Por favor, ayuda». La mujer se arrodilló a mi lado y colocó su mano en mi frente. «Está helada y tiene fiebre. Necesito sacarla de aquí inmediatamente». Habló por radio pidiendo asistencia, pero luego dijo algo que me hizo comprender que no podía esperar. «No, está muy grave. La llevaré yo misma. Preparen la clínica». Me cargó con una fuerza sorprendente para alguien de su tamaño. Yo apenas pesaba nada ya, mi cuerpo se había consumido tanto que era casi un esqueleto cubierto de piel. Me llevó a su vehículo, una camioneta oficial con el logo del servicio forestal. «Me llamo Rosa», me dijo mientras me colocaba en el asiento trasero y me cubría con una chamarra térmica. Patrullaba esta zona porque hubo reportes de cazadores furtivos. Nunca pensé encontrar a alguien aquí. Esta área está completamente aislada. ¿Cómo llegó? «Mi hijo». Logré susurrar. «Mi hijo me dejó aquí». Vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a furia contenida. «¿Su hijo la abandonó aquí?» «Deliberadamente». Asentí, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lágrimas de tristeza esta vez, sino de alivio. Alguien me había encontrado. Alguien me estaba salvando. Rosa condujo por esas montañas como si el diablo la persiguiera. Me hablaba constantemente, probablemente para mantenerme consciente. «Aguante, señora. Va a estar bien. La voy a llevar a un lugar seguro. Nadie va a hacerle daño de nuevo, se lo prometo». No sé cuánto tiempo pasó.
Entraba y salía de la conciencia. Recuerdo fragmentos. El cielo azul a través de la ventana, la voz de Rosa hablando por radio, el sonido de la carretera bajo las llantas. Cuando finalmente abrí los ojos completamente, estaba en una casa. No un hospital, sino una casa real, con paredes pintadas de color amarillo suave y el olor a sopa caliente en el aire. Estaba acostada en una cama de verdad, con sábanas limpias y una cobija gruesa. Rosa entró a la habitación con una taza humeante. Despertó. Gracias a Dios. Tiene que tomar esto. Es caldo de pollo. Necesita nutrientes urgentemente. ¿Dónde estoy? En mi casa. La clínica más cercana está a 2 horas y usted necesitaba atención inmediata. Soy paramédico certificada además de guarda forestal, así que puedo cuidarla hasta que se estabilice. Me ayudó a incorporarme y me llevó la taza a los labios. El caldo estaba delicioso, el sabor más maravilloso que había probado en meses. Lloré mientras tomaba cada sorbo porque no podía creer que alguien, una completa extraña, me estuviera tratando con más bondad de la que mi propio hijo me había mostrado en años. Necesito llamar a mis hijos, dije cuando terminé el caldo. A Teresa y Daniel. Deben estar preocupados. Lo haremos, prometió Rosa. Pero primero necesito que me cuente exactamente qué pasó. Su hijo, el que la abandonó. Esto es un crimen grave. Abandono de persona vulnerable. Intento de homicidio posiblemente. Necesitamos reportarlo. La historia salió de mí como un río desbordado. Le conté todo. Desde el derrame cerebral hasta los papeles firmados, la casa vendida, los meses de humillación, y finalmente el viaje a la montaña. Rosa escuchaba con una expresión cada vez más oscura, sus manos apretadas en puños. Ese hijo suyo va a pagar por esto, dijo cuando terminé. Le prometo que va a pagar. Pero yo estaba más preocupada por otra cosa. Por favor, necesito hablar con Teresa y Daniel. Necesito que sepan que estoy viva, que estoy bien. Rosa me trajo su teléfono. Mis manos temblaban tanto que ella tuvo que marcar el número de Teresa por mí. El teléfono sonó 3 veces antes de que mi hija contestara. Bueno. Teresa. Mi voz se quebró. Teresa, soy yo. Soy mamá. Hubo un silencio del otro lado, y luego un grito. ¿Mamá? Mamá, ¿eres tú? Dios mío. Hemos estado buscándote por todas partes. Víctor dijo que te había llevado a un retiro, pero no nos daba la dirección. Fuimos a su casa y Patricia nos cerró la puerta. Mamá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy viva, mi amor. Estoy con alguien que me ayudó. Pero necesito que vengas. Necesito verte a ti y a Daniel. Y necesito contarles la verdad sobre su hermano. Escuché sollozos del otro lado. Vamos para allá. Dime dónde estás y salimos ahora mismo. Rosa tomó el teléfono y le dio las indicaciones. Cuando colgó, me miró con determinación. Sus hijos llegarán mañana por la tarde. Mientras tanto, usted va a comer, va a descansar y va a recuperar fuerzas. Porque cuando esto termine, ese hijo suyo va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por primera vez en meses, sentí algo que había olvidado, esperanza. No iba a morir en esa montaña. No iba a ser olvidada como Víctor planeaba. Iba a sobrevivir, iba a contar mi historia, y de alguna manera, iba a recuperar mi dignidad. Pero lo que no sabía era que mientras yo me recuperaba en la casa de Rosa, la vida de Víctor estaba comenzando a desmoronarse de maneras que él nunca imaginó posibles. Los 2 días que pasé en casa de Rosa fueron como despertar de una pesadilla interminable. Ella me cuidó como si fuera su propia madre, preparándome comidas pequeñas pero nutritivas cada pocas horas porque mi estómago no podía tolerar mucho después de tanto tiempo de hambruna. Me dio ropa limpia, abrigada, de esas que abrazan el cuerpo con suavidad. Me ayudó a bañarme cuando mis piernas todavía estaban demasiado débiles para sostenerme sola. Pero más que los cuidados físicos, me dio algo que había perdido en la casa de Víctor: dignidad. Me hablaba como a un ser humano, me escuchaba cuando hablaba, me miraba a los ojos con respeto. Era doloroso darme cuenta de cuánto había normalizado el maltrato, cuánto había aceptado ser tratada como menos que nada. ¿Por qué haces esto por mí?, le pregunté una noche mientras ella cambiaba las vendas de mis manos lastimadas. Soy una extraña.
No tienes ninguna obligación. Rosa dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró directamente. Porque nadie merece ser abandonado como basura. Y porque yo sé lo que es tener familia que te daña. Mi propio padre era violento. Golpeaba a mi madre, a mis hermanos, a mí. Cuando tuve edad suficiente, saqué a mi madre de esa casa y nunca volvimos. Algunas personas no merecen ser llamadas familia, sin importar la sangre que compartan. Sus palabras resonaron profundo en mi corazón. Víctor era mi hijo biológicamente, pero había dejado de ser mi familia el día que decidió que su ambición valía más que mi vida. La tarde del segundo día, escuché autos llegando. Me levanté tan rápido como pude, mi corazón latiendo con fuerza. Rosa abrió la puerta y ahí estaban, Teresa y Daniel, con los rostros marcados por la preocupación y el cansancio de manejar toda la noche. «Mamá». Teresa corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me tira. Daniel llegó un segundo después, envolviéndonos a ambas en sus brazos. Los tres lloramos juntos, un nudo de brazos y lágrimas y amor que había sido negado durante tanto tiempo. «Pensamos que te habíamos perdido», sollozaba Teresa. «Cuando Víctor no nos dejaba hablar contigo, cuando fuimos a su casa y Patricia nos dijo que no estabas ahí, pensamos lo peor». «¿Fueron a buscarlo?», pregunté, secándome las lágrimas. «Fuimos a su casa hace una semana», explicó Daniel, su voz temblando de rabia contenida. «Patricia nos dijo que te habías ido, que estabas en un retiro para ancianos, pero que no podía darnos la dirección porque era política de privacidad. Le exigimos a Víctor que nos dijera dónde estabas, pero él nos colgó el teléfono. Fuimos de nuevo y ni siquiera abrió la puerta. Estábamos a punto de llamar a la policía». «Deberían hacerlo», intervino Rosa. «Lo que él hizo es un delito grave. Abandono de persona vulnerable, apropiación de bienes, abuso de anciano. Podría enfrentar años de prisión». Teresa y Daniel voltearon a verme, esperando mi decisión. Yo cerré los ojos y respiré profundo. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, no quería destruir a mi hijo. Pero otra parte, la parte que había sufrido, que había sido humillada, que casi muere en una montaña, sabía que Víctor necesitaba enfrentar consecuencias. «Quiero recuperar mi casa primero», dije finalmente. Los papeles que firmé. Estaba bajo medicación por el derrame. No estaba en condiciones de tomar decisiones legales. Debe haber una forma de anular esa transferencia. Daniel asintió inmediatamente. «Ya hablé con un abogado. Dice que tenemos un caso muy sólido. Los documentos se firmaron cuando estabas médicamente vulnerable, probablemente bajo coerción. Podemos pelear esto». «Pero hay algo más que necesitas saber, mamá», añadió Teresa, con expresión seria. «Hemos estado investigando a Víctor». Carmen nos llamó preocupada y empezamos a hacer preguntas. Hablamos con vecinos, con gente que lo conoce. «Mamá, el dinero de tu casa, no lo invirtió para ti como dijo. Lo usó para entrar en un negocio fraudulento». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?». «Invirtió los $250,000 en una compañía que prometía retornos increíbles», continuó Daniel. «Pero era una estafa piramidal. La compañía colapsó hace 2 semanas. Víctor lo perdió todo. No solo el dinero de tu casa, sino también sus propios ahorros. Está en bancarrota». No sabía si reír o llorar. La justicia había llegado por su propia cuenta, más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Víctor, en su ambición ciega, había destruido exactamente lo que más valoraba, su seguridad financiera. «Hay más», dijo Teresa, tomando mi mano. «Patricia lo dejó. Cuando se enteró de que no quedaba dinero, empacó sus cosas y se fue con los niños a casa de sus padres. Presentó demanda de divorcio hace 3 días. Víctor está completamente solo». Debería haber sentido satisfacción, pero solo sentía una tristeza profunda. Mi hijo había sacrificado todo, su familia, su humanidad, su alma, por dinero, y al final ni siquiera pudo mantener eso. «El banco va a ejecutar la hipoteca de su casa», continuó Daniel. «Tiene deudas enormes. Sus socios están demandándolo. Mamá, está destruido financieramente. Y cuando la verdad salga sobre lo que te hizo, también estará destruido legalmente». Rosa se acercó con una expresión determinada. «Ya hice mi reporte oficial.
Como guarda forestal que encontró a una persona abandonada en condiciones que ponían en riesgo su vida, estoy obligada a reportarlo. La policía ya está investigando. Van a querer tu testimonio, Sonia. Asentí lentamente. No era venganza lo que buscaba. Era justicia. Era asegurarme de que ninguna otra madre sufriera lo que yo sufrí a manos de un hijo sin escrúpulos. Esa noche, los 4 cenamos juntos en la mesa de Rosa. Comida simple pero hecha con amor: arroz, frijoles, pollo guisado, tortillas calientes. Teresa me contó sobre su trabajo en el hospital, sobre los pacientes que salvaba. Daniel me habló de sus estudiantes, de cómo les enseñaba historia con pasión. Rosa compartió historias de sus patrullas en las montañas, de animales rescatados y excursionistas perdidos encontrados. Era la primera vez en casi un año que me sentía parte de algo. Parte de una familia real, no la farsa cruel que Víctor había construido. Al día siguiente, Teresa y Daniel me llevaron con el abogado. Era un hombre mayor llamado Alfonso, con cabello gris y ojos astutos que habían visto demasiados casos de abuso familiar. Señora Sonia, me dijo después de escuchar mi historia completa, usted tiene un caso extremadamente sólido. Los documentos de transferencia de propiedad se pueden anular por múltiples razones: firma bajo coacción médica, influencia indebida, falta de asesoría legal independiente. Además, el hecho de que su hijo vendió la propiedad inmediatamente después demuestra intención fraudulenta desde el principio. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Con la evidencia que tenemos, podríamos tener una resolución en semanas, no meses. Especialmente considerando que hay una investigación criminal en curso. Los jueces toman estos casos muy seriamente. Firmé los papeles necesarios, mi mano todavía temblorosa pero mi determinación firme. Ya no era la mujer débil que firmó su casa sin leer los documentos. Era una mujer que había sobrevivido lo peor y estaba lista para luchar por lo que era suyo. Cuando salimos del despacho del abogado, mi teléfono, el que Rosa me había prestado, comenzó a sonar. Era un número que reconocí inmediatamente. El número de Víctor. Teresa lo vio en mi cara. Es él. Asentí. El teléfono seguía sonando, insistente, desesperado. No tienes que contestar, dijo Daniel. Pero algo en mí necesitaba escucharlo. Necesitaba escuchar qué podía decir el hombre que me había abandonado para morir. Contesté y puse el altavoz. ¿Mamá? Mamá, eres tú. Su voz era irreconocible. Ya no había arrogancia ni frialdad. Solo pánico desesperado. Soy yo, Víctor. Gracias a Dios. He estado llamando por días. Necesito hablar contigo urgentemente. Necesito que vengas a casa. Hay problemas y tú eres la única que puede ayudarme. La audacia me dejó sin aliento. Después de todo lo que había hecho, ¿realmente creía que yo vendría corriendo a salvarlo? ¿Problemas, Víctor? ¿Qué tipo de problemas? Es complicado. El negocio salió mal, Patricia se fue, el banco está amenazando con quitarme la casa. Mamá, lo perdí todo. Necesito tu ayuda. Necesito que hables con el abogado, que firmes algunos papeles, que me ayudes a resolver esto. ¿Quieres que firme más papeles? Mi voz era hielo puro. ¿Como los papeles que firmé cuando me transferiste mi casa? ¿Como los papeles que firmé cuando confiaba en ti porque eras mi hijo? Hubo silencio del otro lado. Luego, su voz cambió, volviéndose suplicante de una manera que nunca había escuchado. Mamá, sé que cometí errores. Sé que no te traté bien. Pero soy tu hijo. Tu sangre. No puedes abandonarme ahora que te necesito. Las lágrimas rodaban por mi rostro, pero mi voz permanecía firme. Tú me abandonaste en una cabaña en ruinas en medio de la montaña. Víctor. Me dejaste ahí para morir como un perro. ¿Y ahora hablas de sangre? Ahora hablas de familia. Fue un error, mamá. Estaba confundido, enojado, pero iba a volver por ti, lo juro. Mentiroso. La palabra salió como un látigo. Nunca planeaste volver. Querías que muriera ahí para quedarte con todo. El silencio al otro lado del teléfono era denso, cargado de culpa que Víctor no podía seguir negando. Finalmente habló, y su voz había perdido toda pretensión. Ya no era el hombre arrogante y cruel.
Era un niño asustado enfrentando las consecuencias de sus actos. Mamá, por favor. Te lo suplico. Si no me ayudas voy a perderlo todo. El banco va a ejecutar la hipoteca la próxima semana. Los acreedores me están demandando. No tengo nada. Absolutamente nada. Ahora sabes cómo se siente, respondí, sintiendo una calma extraña. Ahora sabes cómo me sentí cuando me quitaste mi única propiedad. Cuando me humillaste día tras día. Cuando me dejaste en esa montaña sin comida, sin agua, esperando que la naturaleza terminara el trabajo que tú no tuviste el valor de hacer con tus propias manos. Fue un momento de locura. No estaba pensando claramente. Mentira. Lo planeaste. Manejaste 3 horas hasta esa montaña. Tuviste todo ese tiempo para reconsiderar, para darte vuelta, para recordar que soy tu madre. Pero no lo hiciste. Me miraste a los ojos y me dijiste que era lo que yo merecía. Escuché sollozos del otro lado. Víctor estaba llorando. Lo siento. Lo siento tanto. Fui un monstruo. Pero mamá, soy tu hijo. Tienes que perdonarme. Tienes que ayudarme. No tengo que hacer nada, Víctor. Y el perdón es algo que se gana, no algo que se exige cuando te conviene. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres verme en la calle? ¿Quieres verme destruido? ¿Es eso lo que quieres? Teresa me miraba con ojos llorosos. Daniel apretaba los puños. Rosa tenía una expresión de satisfacción feroz. Todos esperaban mi respuesta. Quiero que entiendas el daño que causaste, dije finalmente. Quiero que sientas, aunque sea una fracción del dolor que me hiciste sentir. Quiero que aprendas que las acciones tienen consecuencias, y que ninguna cantidad de lágrimas o súplicas puede borrar lo que hiciste. Mamá, por favor. Y quiero que sepas que Teresa y Daniel, los hijos a los que menospreciabas por no tener tu ambición, son quienes me salvaron. Rosa, una completa extraña, me trató con más amor en 2 días que tú en años. Ellos son mi familia ahora. Tú tuviste tu oportunidad y la destruiste. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Tu primer hijo. Y yo fui tu madre. Tu única madre. La mujer que trabajó hasta sangrar para darte educación y oportunidades. Pero eso no significó nada para ti cuando decidiste que tu orgullo y tu avaricia valían más que mi vida. Víctor comenzó a gritar, su voz quebrándose entre sollozos y desesperación. Está bien. Está bien. ¿Quieres que te lo diga? Sí, quería tu dinero. Sí, planeé todo. Pero lo hice porque toda mi vida cargué con la vergüenza de ser pobre. ¿Sabes lo que se siente que tus amigos se burlen de ti porque tu madre huele a tela vieja? ¿Porque tu casa es la más pequeña del barrio? Necesitaba ser alguien. Necesitaba demostrar que era más que el hijo de una costurera. Sus palabras confirmaban lo que yo ya sabía. Su crueldad no había sido un momento de locura. Era el resultado de años de resentimiento, de ambición tóxica, de valores completamente distorsionados. Entonces esa es tu verdad, Víctor. Valoraste el dinero y el estatus más que el amor. Y ahora no tienes ninguno de los tres. No tienes dinero, no tienes estatus, y definitivamente no tienes amor. Cosechaste exactamente lo que sembraste. Mamá, no puedes abandonarme. Por favor. Llamaré 1000 veces si es necesario. No pararé hasta que me escuches. Ya te escuché, Víctor. Y mi respuesta es no. No voy a salvarte. Vas a enfrentar las consecuencias de tus actos como el adulto que se supone que eres. Entonces te arrepentirás. Cuando esté en la calle, cuando no tenga nada, será tu culpa. Vivirás con esa culpa el resto de tu vida. Su voz había vuelto a ese tono amenazante que conocía tan bien. Incluso en su desesperación, intentaba manipularme con culpa. Pero ya no funcionaba. Ese poder sobre mí se había roto en aquella cabaña en ruinas. La única culpa que cargo es haber tardado tanto en ver quién eres realmente. Adiós, Víctor. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero mi corazón se sentía más ligero que en años. Teresa me abrazó inmediatamente, seguida por Daniel. Los tres nos quedamos así, abrazados en la calle frente al despacho del abogado, llorando pero también liberándonos. Estoy orgullosa de ti, mamá, susurró Teresa.
Sé que no fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admití, pero también lo más necesario. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Alfonso trabajó rápido, presentando todos los documentos necesarios para anular la transferencia de mi casa. La evidencia era abrumadora: reportes médicos que demostraban mi condición después del derrame, testimonios de Carmen sobre cómo Víctor me aisló, el reporte de Rosa sobre dónde me encontró, y mis propias declaraciones detallando meses de abuso. Pero mientras el proceso legal avanzaba, algo inesperado comenzó a suceder. El teléfono de Rosa no dejaba de sonar. Era Víctor. Una y otra vez. 20 llamadas el primer día, 30 el segundo. Para el tercer día, había llamado 45 veces. Los mensajes que dejaba eran cada vez más desesperados. Mamá, contesta por favor. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Mamá, cometí un error terrible, dame una oportunidad. Mamá, el banco viene mañana, ayúdame. Pero yo no contesté ninguna llamada. No leí ningún mensaje. Había dicho todo lo que tenía que decir. En el cuarto día, Carmen me llamó. Su voz sonaba alterada. Sonia, Víctor vino a mi casa buscándote. Estaba hecho un desastre. Sin afeitar, con ropa arrugada, ojos rojos de llorar. Me suplicó que te dijera que lo llamarás. Dijo que era urgente, que su vida dependía de ello. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Que no sabía dónde estabas exactamente, pero que sabía que estabas a salvo y rodeada de gente que te ama de verdad. Se derrumbó en mi puerta, Sonia. Literalmente cayó de rodillas llorando. Tuve que pedirle que se fuera porque estaba asustando a los vecinos. Sentí una punzada en el pecho, pero la aplasté inmediatamente. No podía dejar que la lástima nublara mi juicio. Víctor había tenido innumerables oportunidades de cambiar, de tratarme con decencia, de ser el hijo que yo necesitaba. Eligió la crueldad cada vez. Gracias por contarme, Carmen. Pero no voy a cambiar de opinión. No te estoy pidiendo que lo hagas, mi niña. Solo quería que supieras. Y quiero que sepas otra cosa. Todo el vecindario se enteró de lo que te hizo. Nadie le habla. Cuando camina por la calle, la gente cruza a la otra acera. Su nombre está arruinado. Justicia social además de legal. El universo estaba cobrando su deuda de maneras que yo nunca hubiera planeado. Al quinto día, llegó la noticia que habíamos estado esperando. Alfonso me llamó con la voz llena de satisfacción. Sonia, tengo excelentes noticias. El juez revisó el caso y falló a tu favor. La transferencia de propiedad ha sido anulada. Tu casa es tuya de nuevo. Legalmente, es como si Víctor nunca la hubiera tenido. Lloré de alivio. Mi casa. Mi hogar. El lugar donde Martín y yo construimos nuestra vida, donde criamos a nuestros hijos, donde cada rincón guardaba memorias de amor verdadero. Era mía de nuevo. Pero hay más, continuó Alfonso. Como la venta fue fraudulenta, Víctor tiene que devolver el dinero a los compradores. Como ya no lo tiene, está legalmente obligado a pagar con lo que le queda. El juez ordenó el embargo de todos sus bienes restantes. ¿Y qué hay de los cargos criminales?, preguntó Daniel, que estaba escuchando la conversación. La fiscalía está construyendo el caso. Con el testimonio de Sonia, el reporte de Rosa y la evidencia de apropiación fraudulenta, están considerando múltiples cargos: abandono de persona vulnerable, abuso de anciano, fraude, apropiación indebida. Está mirando entre 5 y 15 años de prisión potencialmente. 15 años. Víctor podría pasar 15 años en prisión. Parte de mí sentía que era justicia. Otra parte, esa pequeña parte maternal que nunca muere completamente, sentía un dolor sordo por el niño que una vez fue. Esa noche, el teléfono sonó una vez más. Era la llamada número 58. Lo supe porque Rosa había estado contando, fascinada por la persistencia desesperada de Víctor. Esta vez, algo me dijo que contestara. Necesitaba cerrar este capítulo completamente. Víctor. Mamá. Su voz era apenas un susurro roto. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hice yo? Víctor, yo no hice nada. Tú hiciste esto. Todo esto es consecuencia de tus propias decisiones. Me quitaron todo.
La casa, el auto, todo. Y ahora dicen que voy a ir a prisión. Mamá, no puedo ir a prisión. No voy a sobrevivir ahí. Yo no iba a sobrevivir en esa montaña. Pero no te importó entonces. Por favor, te lo ruego. Retira los cargos. Di que fue un malentendido. Algo. Lo que sea. Respiré profundo, sintiendo el peso de ese momento. Esta era mi última conversación con Víctor como madre suplicante. A partir de ahora, hablaría como la mujer que había renacido de las cenizas de su propia destrucción. No puedo retirar los cargos, Víctor. Ni siquiera si quisiera. La fiscalía tiene suficiente evidencia para proceder sin mi cooperación. Pero incluso si pudiera, no lo haría. No porque quiera venganza, sino porque necesitas enfrentar la verdad de lo que hiciste. La verdad es que te di un hogar cuando lo necesitabas, gritó, desesperado. Te recogí después del derrame. Me recogiste como quien recoge un objeto que planea desechar. Me encerraste, me humillaste, me quitaste mi casa, me dejaste morir en una montaña. Eso no fue caridad, Víctor. Fue tortura calculada. Estaba perdido, confundido. La presión financiera, Patricia exigiéndome más y más, los negocios fallando. No sabía qué hacer y decidiste que yo era el problema, que deshacerte de tu madre resolvería tus crisis. Pero mírate ahora. Me abandonaste y de todas formas lo perdiste todo. Tal vez el problema nunca fui yo. Tal vez siempre fuiste tú y tu incapacidad de valorar lo que realmente importa. Escuché sollozos ahogados. ¿Entonces eso es todo? ¿Vas a dejar que me pudra en prisión? Voy a dejar que la justicia siga su curso. Igual que tú dejaste que el frío de la montaña siguiera el suyo conmigo. La diferencia es que tú tendrás un juicio justo, algo que tú nunca me diste. Mamá, por favor. Soy tu hijo. Tu sangre. Tiene que haber algo de amor todavía ahí. Cerré los ojos y busqué dentro de mí. ¿Había amor todavía? Tal vez. Un amor viejo y cicatrizado por el niño que una vez fue, no por el hombre cruel en que se convirtió. Pero ese amor ya no tenía poder sobre mis decisiones. El amor no significa permitir que alguien te destruya, Víctor. Me tomó 69 años y casi morir en una montaña aprender eso. Amarte no significa salvarte de las consecuencias de tus actos. A veces, amar significa dejar que alguien caiga para que tal vez, algún día, aprenda a levantarse de verdad. ¿Y si nunca me levanto? ¿Y si esto me destruye completamente? Entonces esa será tu elección, igual que fue tu elección destruirme a mí. La diferencia es que yo encontré gente que me ayudó a levantarme. Rosa, una extraña que me mostró más bondad en 2 días que tú en años. Teresa y Daniel, los hijos que tú despreciabas, quienes dejaron todo para salvarme. Carmen, quien nunca dejó de buscarme. Yo encontré amor real. Víctor. La pregunta es, ¿alguna vez lo buscaste tú? ¿O solo buscaste lo que el amor podía darte? El silencio que siguió era tan profundo que pensé que había colgado. Pero entonces habló, su voz apenas audible. Nunca supe amar de verdad, ¿cierto? Nunca aprendí. Tuviste los mejores maestros. Un padre que trabajaba honestamente. Una madre que sacrificó todo. Hermanos que te querían a pesar de tu desdén. Pero elegiste aprender otras lecciones. Elegiste la ambición sobre el afecto. El dinero sobre la dignidad. El orgullo sobre el amor. Es demasiado tarde para cambiar. La pregunta me sorprendió. Había esperado más súplicas, más manipulación. No esta rendición quieta y desesperada. No lo sé, Víctor. Honestamente no lo sé. Pero no es mi trabajo salvarte o cambiarte. Ese trabajo es tuyo. Y si realmente quieres cambiar, empiezas aceptando completamente lo que hiciste, sin excusas, sin justificaciones. Empiezas diciendo la verdad. La verdad es que casi te mato. La verdad es que mi propia madre casi muere de hambre y frío en una montaña porque yo la abandoné ahí. La verdad es que soy un monstruo. Lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz permanecía firme. Esa es la verdad. Y solo desde ahí puedes comenzar a reconstruir algo, si es que todavía queda algo tuyo que valga la pena reconstruir.
Lo siento. Sé que no significa nada ahora, sé que es demasiado tarde, pero lo siento. Lo siento tanto, mamá. Guarda tus disculpas para el juez, Víctor. Y tal vez, después de años de pagar tu deuda, cuando salgas de prisión, si todavía queda algo de humanidad en ti, podremos hablar de nuevo. Pero hasta entonces, no hay nada más que decir. Colgué el teléfono por última vez. No hubo llamada 59. El silencio que siguió era liberador. Teresa entró a la habitación donde yo estaba y se sentó a mi lado. ¿Estás bien, mamá? Sí, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Los siguientes días trajeron más cambios. Alfonso completó todos los trámites legales y finalmente recibí las llaves de mi casa. Teresa, Daniel, Rosa, Carmen y yo fuimos juntos ese día soleado de noviembre. La casa se veía igual que siempre por fuera. Los nuevos dueños la habían mantenido bien, pero cuando entramos, todo era diferente. Nuevos muebles, nuevos colores en las paredes, nuevos recuerdos que no eran míos. Pero la estructura era la misma. Los huesos de mi hogar seguían siendo los mismos. Vamos a pintarla del color que quieras, prometió Daniel. Vamos a traer tus cosas, tus recuerdos. Va a volver a ser tu hogar. Ya es mi hogar, dije, tocando las paredes con reverencia. Solo necesita volver a llenarse de amor. Carmen lloraba abiertamente. Pensé que nunca te vería en esta casa de nuevo. Pensé que la habías perdido para siempre. Yo también lo pensé. Pero aprendí algo en esa montaña, algo que nunca olvidaré. Mientras tengas vida, mientras tengas gente que te ame de verdad, nunca has perdido todo. Siempre hay una manera de regresar. Rosa me abrazó fuerte. ¿Sabes qué es lo más increíble de esta historia? Que sobreviviste, que peleaste, que ganaste. Eres más fuerte de lo que nunca imaginaste. Gracias a ti. Si no hubieras estado patrullando esa zona ese día. El universo tiene formas extrañas de balancear las cosas, dijo ella, sonriendo. Yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. O tal vez tú eras demasiado terca para morir en esa montaña. Reímos juntas, ese tipo de risa que viene después de las lágrimas, después del dolor, cuando finalmente puedes ver luz al final del túnel. Las semanas pasaron y mi casa se transformó de nuevo. Teresa tomó una licencia en el hospital y se mudó conmigo temporalmente para ayudarme a instalarme. Daniel venía cada fin de semana con provisiones, cariño y esas historias divertidas sobre sus estudiantes que me hacían reír hasta que me dolía el estómago. Carmen volvió a traerme pan recién horneado cada semana. Rosa me visitaba cuando podía, siempre con ese espíritu fuerte y protector que me había salvado. Juntas, estas personas me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre, una familia real. Mi salud mejoró dramáticamente. Con comida nutritiva, amor abundante y la paz de estar en mi propio hogar, mi cuerpo comenzó a sanar. Las manos ya no me temblaban tanto. Podía caminar sin tanto esfuerzo. Incluso retomé la costura, solo por placer esta vez, no por necesidad. Una tarde estaba cosiendo un vestido color lavanda, el primer vestido que hacía en casi un año, cuando sonó el timbre. Teresa fue a abrir y regresó con expresión seria. «Mamá, hay alguien aquí. Dice que es abogado de Víctor». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quiere?» Un hombre joven entró, vestido con traje gris y portafolio negro. Se veía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. «Señora Sonia, mi nombre es Adrián. Soy el defensor público asignado al caso de su hijo. Él me pidió que viniera a hablar con usted». «¿Para qué?» «El juicio comienza en 2 semanas. Víctor quiere saber si usted estaría dispuesta a testificar a su favor, a hablar del hombre que era antes, de cómo fue un buen hijo alguna vez, algo que pueda humanizarlo ante el jurado». Teresa se puso de pie inmediatamente. ¿Está bromeando? Después de todo lo que le hizo, quiere que lo defienda. El abogado levantó las manos. Entiendo la indignación. Yo no estoy pidiendo esto. Simplemente transmito el mensaje de mi cliente. Él dice que entiende si la respuesta es no. Pero quería intentarlo. Miré al joven abogado y sentí lástima por él. Tenía un trabajo imposible, defender lo indefendible.
Dígale a Víctor que testificaré en su juicio, dije finalmente. Teresa me miró como si hubiera perdido la razón. Mamá, ¿qué? Voy a testificar. Pero no de la manera que él espera. Voy a decir la verdad completa. No voy a mentir para salvarlo, pero tampoco voy a exagerar para condenarlo. Voy a contar exactamente qué pasó, y dejaré que el jurado decida. El abogado asintió lentamente. Eso es justo. Más que justo, considerando las circunstancias. Se lo diré. Cuando se fue, Teresa me tomó de las manos. ¿Estás segura de esto? Ver a Víctor de nuevo, revivir todo frente a extraños. Estoy segura. Necesito cerrar este capítulo completamente. Y necesito que Víctor escuche, de mis propios labios, frente a un tribunal, exactamente qué hizo y cómo me afectó. No es por él. Es por mí. Daniel llegó esa noche y le contamos la decisión. Él entendió inmediatamente. El día del juicio llegó con un cielo despejado y frío, como si el universo estuviera preparando el escenario para el último acto de esta historia. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo un vestido color verde esmeralda que yo misma había cosido, el primer vestido nuevo que me hacía en años. Quería que Víctor me viera no como la mujer quebrada que abandonó en la montaña, sino como la mujer que había resucitado de esas cenizas. Teresa y Daniel me acompañaron al juzgado. Carmen insistió en venir también, y Rosa pidió el día libre para estar presente. Entramos juntos a esa sala de techos altos y bancos de madera oscura donde se decidiría el destino de mi hijo. Y ahí estaba él. Víctor se veía irreconocible. El hombre arrogante de traje caro había desaparecido. En su lugar había alguien demacrado, con ropa prestada que le quedaba grande, ojeras profundas y una postura encorvada de derrota total. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca había visto antes en él, vergüenza real. El juicio procedió con la eficiencia fría del sistema legal. La fiscalía presentó evidencia tras evidencia. Fotografías de la cabaña en ruinas donde me encontraron. Reportes médicos documentando mi estado de desnutrición y deshidratación. El testimonio de Rosa describiendo exactamente en qué condiciones me halló. Los documentos fraudulentos de transferencia de propiedad. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de la defensa de Víctor. Su abogado hacía lo que podía, pero ¿cómo defiendes lo indefensible? Finalmente llegó mi turno de testificar. Caminé hacia el estrado con la cabeza en alto, coloqué mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Y eso fue exactamente lo que hice. Conté mi historia desde el principio. No omití nada, pero tampoco exageré nada. Hablé del derrame cerebral, de cómo Víctor me convenció de firmar papeles que no entendía completamente. Describí los meses de humillación en su casa, la comida escasa, el aislamiento, las palabras crueles. Y finalmente, conté sobre ese día en la montaña. Me llevó a un lugar donde sabía que nadie me encontraría, dije, mi voz clara y firme. Me dejó en una cabaña que se estaba cayendo a pedazos, sin comida, sin agua, sin forma de pedir ayuda. Me miró a los ojos y me dijo que era lo que yo merecía. Luego se fue y me dejó allí para morir. Escuché sollozos en la sala. El jurado me miraba con expresiones que iban de la compasión al horror. Víctor tenía la cabeza baja, incapaz de mirarme. Pasé 3 días en esa montaña, continué. 3 días en los que estuve segura de que iba a morir sola y olvidada. Bebí agua de un arroyo porque no había nada más. No comí nada. El frío era tan intenso que pensé que me congelaría durante la noche. Y lo único en lo que podía pensar era en cómo mi propio hijo, el bebé al que le canté canciones de cuna, al que amé con cada fibra de mi ser, me odiaba tanto como para hacer esto. El fiscal se acercó. Señora Sonia, ¿su hijo mostró algún remordimiento en el momento? Ninguno. Solo satisfacción. Como si finalmente se hubiera librado de un problema que llevaba años cargando. ¿Y si la guarda forestal Rosa no la hubiera encontrado? Estaría muerta. No tengo ninguna duda. Esa era la intención de mi hijo, que yo muriera en esa montaña y que nadie supiera nunca la verdad. Cuando terminé mi testimonio, la sala estaba en silencio absoluto. Regresé a mi asiento sintiéndome vaciada, pero también liberada. Había dicho mi verdad. Había cerrado ese capítulo. El abogado de Víctor hizo su último intento. Llamó a testigos que hablaron del Víctor de años atrás, del estudiante brillante,
del hombre de negocios exitoso. Pero sus palabras sonaban huecas comparadas con la evidencia de lo que había hecho. Finalmente, le dieron a Víctor la oportunidad de hablar. Se levantó lentamente, con las manos esposadas, y se volteó hacia mí. Mamá, comenzó, su voz quebrándose. No hay palabras suficientes para expresar lo que hice. No hay disculpa que alcance. Pasé años culpándote por una pobreza que no era tu culpa. Te convertí en el chivo expiatorio de mis propias inseguridades. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de cuidarte como tú me cuidaste toda mi vida, elegí destruirte en su lugar. Lágrimas corrían por su rostro. Dejé que la ambición me consumiera. Dejé que el deseo de ser alguien importante me convirtiera en algo horrible. Sacrifiqué mi humanidad por dinero que al final perdí de todas formas. Y casi te mato en el proceso. Se volteó hacia el jurado. No merezco clemencia. No merezco una segunda oportunidad. Merezco cada día que pase en prisión pensando en lo que hice. Pero quiero que mi madre sepa algo. Ella fue siempre más de lo que yo merecía. Me dio todo y yo le di solo dolor. Si pudiera regresar el tiempo y ser el hijo que ella necesitaba, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo vivir con esta culpa y esperar que algún día, tal vez en otra vida, pueda compensar aunque sea una fracción del daño que causé. Víctor se sentó y por primera vez en toda nuestra historia juntos, creo que fue genuino. No estaba manipulando. No estaba actuando. Era un hombre quebrado enfrentando finalmente la monstruosidad de sus propios actos. El jurado se retiró a deliberar. Esperamos durante 3 horas en esa sala fría. Teresa me sostenía una mano, Daniel la otra. Carmen rezaba en voz baja. Rosa mantenía una vigilancia silenciosa, como si todavía estuviera protegiéndome. Cuando el jurado regresó, el veredicto fue rápido y definitivo. Culpable de todos los cargos. El juez programó la sentencia para la semana siguiente. Una semana después estábamos de vuelta. El juez, un hombre mayor con expresión severa, leyó la sentencia con voz clara. Víctor ha sido declarado culpable de abandono de persona vulnerable, fraude, apropiación indebida y abuso de anciano. Estos crímenes son particularmente atroces porque fueron cometidos contra tu propia madre, alguien que dependía de ti para su cuidado y protección. Por lo tanto, te sentencio a 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 6 años. 12 años. Víctor tenía 42 años. Saldría cuando tuviera 54, si es que salía con buen comportamiento. La mitad de su vida productiva pasada detrás de las barras. Debería haber sentido triunfo, pero solo sentía una tristeza profunda. No tristeza por Víctor el hombre, sino por Víctor el niño que pudo haber sido. Por el potencial desperdiciado. Por el amor que nunca aprendió a dar. Cuando los oficiales se lo llevaban, Víctor se volteó una última vez. Te amo, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo, pero es verdad. Asentí lentamente. Yo también te amé, Víctor. Toda tu vida te amé. Pero amor sin respeto es veneno. Espero que uses estos años para aprender la diferencia. Y esa fue nuestra despedida. No dramática, no llena de gritos o lágrimas descontroladas. Solo la verdad simple y dolorosa de un amor que existió pero que no fue suficiente para salvar a ninguno de nosotros de las consecuencias de nuestras decisiones. Salimos del juzgado hacia la luz del sol brillante. Teresa y Daniel me abrazaron, Carmen lloró de alivio, Rosa sonrió con esa satisfacción feroz de ver justicia cumplida. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó Teresa. ¿Qué viene después de todo esto? Miré a mi alrededor, a esta familia que había elegido quedarse conmigo, que había peleado por mí, que me había amado cuando yo no tenía nada que ofrecer excepto mi presencia. Y supe la respuesta. Ahora vivimos. Realmente vivimos. Sin miedo, sin vergüenza, sin cargar el peso de alguien que nos destruye. Ahora disfrutamos cada día como el regalo que es. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Los meses siguientes fueron de sanación profunda. Recuperé peso, recuperé fuerza, recuperé la alegría que pensé que había perdido para siempre. Mi casa se llenó de risas, de cenas compartidas, de tardes cosiendo mientras Teresa leía y Daniel tocaba música en su guitarra vieja. Carmen y yo retomamos nuestra amistad como si nunca se hubiera interrumpido. Rosa se convirtió en parte regular de nuestras vidas,
esa hermana que encontramos cuando más la necesitábamos. Incluso conocí a algunos de mis nietos, los hijos de Teresa y Daniel, que traían luz y esperanza renovada. Una tarde, exactamente un año después de que Rosa me encontrara en esa montaña, estábamos todas reunidas en mi jardín. Habíamos plantado flores nuevas, y el jardín estaba explotando en colores: amarillos, rojos, rosados, naranjas brillantes. Todo menos los tonos que decidí dejar atrás. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, dije mientras compartíamos limonada casera y pan dulce. Que a veces tienes que perderlo todo para descubrir que realmente vale la pena conservar. Perdí mi casa temporalmente, perdí mi salud, casi pierdo mi vida. Pero lo que gané fue mucho más valioso. Aprendí a valorarme. Aprendí que el amor verdadero no destruye, construye. Aprendí que la familia no es solo sangre, es elección. Teresa levantó su vaso. Por mamá, la mujer más fuerte que conozco. Todos brindamos, y en ese momento, bajo el sol cálido de la tarde, rodeada de amor verdadero, comprendí algo fundamental: la justicia siempre llega. Tal vez no en la forma que esperamos, tal vez no tan rápido como queremos, pero llega. Y cuando llega, trae consigo no solo castigo para quienes hicieron daño, sino liberación para quienes lo sufrieron. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que nunca es tarde para defenderte, que nunca estás demasiado viejo para reclamar tu dignidad, entonces compártela. Deja tu comentario contándome de qué ciudad nos estás viendo. Suscríbete para más historias de justicia, de amor verdadero, de gente que se negó a ser destruida. Porque todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad, sin importar nuestra edad o circunstancias. Recordá, amar a alguien no significa permitir que te destruyan. La verdadera justicia no siempre es venganza, es simplemente permitir que cada persona coseche lo que sembró. Y el amor verdadero nunca, jamás, debería hacerte sentir pequeño.